Bienvenidos a Y Todo un Show, un podcast conducido por Francisco Sanz y Jessica Ortiz. Hoy hablaremos de cómo nos fuimos de casa y no volvimos. ¡Comenzamos! Ok, creo que deberíamos comenzar acerca de la decisión por la cual migramos. ¿Cuál fue la decisión por la cual migraste, Jessica? Hola, Fran. Hola, Jessica. Bueno, pues la verdad es que una decisión clara no tengo de mi primera migración. Pero podría decirse que tú fuiste mi decisión para migrar. Bueno, ¡Oh! ¡Qué cosa! bueno, creo que deberíamos comenzar y tomar un paso hacia atrás y primero dejar claro que los dos estamos viviendo fuera de nuestros países. Tú, Jessica, mexicana, yo, Francisco, venezolano, los dos actualmente viviendo en Inglaterra. Y bueno, tu decisión actual pudo haber sido esa, pero primeramente tú hiciste una migración previa hacia China. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, efectivamente me fui a China a vivir porque de repente como que se me alborota y entonces me sale como el tornillo y de repente dije, ya no quiero estar aquí, me encanta mi país, amo mi país, pero no me siento feliz. Necesito un cambio. Y bueno, unos cambian de trabajo, otros cambian de casa. Literalmente yo también cambié de casa, pero hasta el otro lado del mundo. Y fue la decisión que tomé de pues irme a China. Se ofreció una oportunidad laboral que me ayudó a irme para allá. Y pues al final lo logré. Paréntesis aquí, me encanta el chino y siempre tuve una fascinación exótica por la cultura asiática. Entonces fue como que lo máximo para mí el irme a China, ¿sabes? ¿Cuántos años estuviste en China? Estuve, me parece que casi 2 años. Sí, aunque me hubiese gustado estar más. No te niego que hay veces que digo, oye, ¿por qué me fui de China? Qué tonta. Bueno, debe ser espectacular China, la verdad. Es, in- Gigantesco país, ¿no? es increíble, es una vida completamente distinta, obviamente. ¿Y tú, Fran? Cuéntanos, ¿por qué estás acá? Bueno, en mi caso, un poco por la situación del país, como todos conocen, Venezuela ha sido bastante difícil. Y bueno, así como mucha gente de mi generación y de mi grupo cercano de amigos, bueno, fuimos migrando para buscar mejores oportunidades. La verdad que no es lo más divertido del mundo. Un poco diferente la situación porque tú escogiste, en cambio nosotros, o los venezolanos, o muchos venezolanos, tomaron más en esa decisión porque realmente no había oportunidades en propio país. Y entonces, bueno, en mi caso, escogí Inglaterra porque simplemente tuve la suerte de tener ese pasaporte inglés desde joven y entonces eso me ayudó a poder conseguir trabajo directamente aquí sin mayor inconveniente. Eso me ayudó a que no tuviese que hacer mayores trámites, por lo cual mucha gente consigue dificultades para poder hacer ese tipo de migraciones. ¿Cómo fue Como tu... yo, como yo. Cuéntanos cómo esa migración a China fue complicada en No, cuestión de no, no, papeles. no, no. La migración a China creo que fue una de las migraciones que he tenido más fáciles en mi vida. Primero, pues, a ver, llegué con visa de turista y ya dentro de China hice el cambio de visa. Eso sí, tienen un sistema migratorio súper creativo. Te voy a decir porque ellos te mandan a hacer estudios para poder llegar a China, pero una Ujú. vez ya estando en China, tienes que hacer otros estudios. Y ellos te mandan a un lugar súper especial en donde te hacen todos los estudios, te hacen estudios de vista, de literal casi casi de tacto, oído, de salud, de cómo estás. Te miden hasta o sea, qué tan largo tienes el cabello, el centímetro de tu pie. O sea, es muy gracioso porque, o sea, Te hacen casi tantos exámenes como los que tuvimos que hacer con Cachi para traerla a Inglaterra, ¿cierto? Cacha es nuestra perrita. Sí, algo así. De, lo Pero cual, de eso hablaremos más adelante. más, Toda muchísimo una más aventura. adelante. Esas son aventuras que nos han sucedido en nuestra migración a Inglaterra. Y bueno, no es nada comparado con lo que también yo tuve que hacer para poder venir acá. Cuéntanos, ajá, ¿cómo fue eso? Horrible.
O sea, bueno, realmente no fue tan horrible porque, pues, aquí entre nos contratamos un abogado que nos ayudó, pero la espera fue bastante. La Sí. espera fue difícil, fue muy, muy difícil el estar tan lejos de ti, ya casados. Sí, Eh, porque en nuestro caso, para poder venir a Inglaterra, tuvimos que aplicar a lo que se conoce como una visa de esposa o de pareja, y la cual necesitas estar aproximadamente 3 meses en tu país de residencia, en ese caso México para Jessica, y estuvo allí por 3 meses antes de poder venir a Inglaterra. 3 meses, el hombre no se acuerda, pero fueron 5. O sea, mis primeros 5 meses de Bueno, el matrimonio. trámite duró 3 meses, pero efectivamente, bueno, se retrasó un poco el venir para A acá. nosotros nos han de preguntar, ¿cómo es que su matrimonio sigue en la llama de la pasión? Nosotros decimos, estuvimos 5 meses separados. Más bien estamos comenzando ahorita. Apenas empezó. Bueno, pero eso nos lleva a que vemos que mucha gente migra de maneras muy diferentes. Especialmente en el caso de los venezolanos, vemos que, bueno, se hacen muchas cosas, por ejemplo, se entra ilegal en un país para poder empezar a hacer los Bueno, trámites. también los mexicanos, ve cómo migran a Estados Unidos. Sí, exactamente. Bueno, y lo vemos también en el caso, también muchos venezolanos, supongo que llegando a Venezuela ilegalmente, perdón, a Estados Unidos ilegalmente. Pero bueno, entonces cabe la pregunta en pensar este tipo de tratar de migrar a estos países de esta manera. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo nunca he sido, o sea, que si alguien legal nos está escuchando, de verdad es que me va a matar, ¿no? Pero yo creo que todos los seres humanos siempre buscamos el mejorar, ¿no? Y si algún ser humano o una persona, bueno, es lo mismo, decide dar ese paso de migración, tiene que saber que son conceptos completamente, o sea, son cosas extremadamente difíciles. Son procesos difíciles como persona y difíciles en tanto en la posición en la que se encuentren dentro de su país y a la posición que van a llegar en el otro país. Por ejemplo, si en su país están como profesionistas y de repente migran de manera ilegal, no crean que van a encontrar un trabajo en la misma posición que estaban en su país. O sea, tienen que encontrar un trabajo o que les ayude con los papeles, que es súper complicado. Supongo que también en parte depende a qué país migres. Exactamente, pero por ejemplo, hablemos de Inglaterra, que es lo que más conocemos. O sea, para un mexicano migrar a Inglaterra sin papeles, pues mejor ni lo hagas, de verdad. Es que es muy complicado. No estoy diciendo que es imposible, porque mucha gente lo hace y hay mucha gente aquí que está así, pero es muy difícil conseguir que alguien te dé el sponsor o para que puedas tener una visa de trabajo. Yo lo que creo al final es que capaz no es una cuestión de estar bien o estar mal. Cada quien tiene circunstancias diferentes y toma decisiones diferentes en cómo tratar de mejorar su vida. Por supuesto, hay que tenerlas y tomarlas con mucha conciencia y mucho cuidado porque realmente son pasos difíciles. Claro, y aparte de todo, es que cada quien tiene una percepción diferente de lo que puede estar bien y lo que puede estar mal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pongamos esto, yo puedo decir que ahora en mi percepción México está atravesando en una crisis, México no está bien, México no es el país en el que tal vez una persona como yo ahorita en este instante no quisiera vivir. Pero tú me puedes contrarrestar y decir, ja, vete a Venezuela, ¿no? Entonces, la migración es un tema pues muy complicado de hablar porque al final cada quien migra por decisiones o razones diferentes. Sí, y yo creo que al final siempre hay un toque de mucho de situación personal y creo que lo difícil es juzgar allí, porque realmente al final, digamos, eh, eh, es difícil ponerse en los zapatos del otro y pensar si Claro, lo que está haciendo tiene sentido o no. mi pregunta es, ¿por qué juzgar? Claro, O sea, ¿por qué y para qué? por supuesto, por O sea, supuesto. eso que... Y bueno, siempre puede pasar que, bueno, las personas llegan a esos países, por ejemplo, como se ha visto en muchos casos de venezolanos que se van
de cualquier manera del país y llegan de cualquier manera a otro país tratando de buscar algo mejor y muchas veces, bueno, lo que consiguen es porque la situación en la que se encuentran es incluso peor a como estaban en Venezuela y terminan devolviéndose. Y por supuesto, todo es una cuestión de experiencia personal y hay que manejar eso con cuidado y no dejarse, digamos, influenciar por lo que los demás te digan de que todo es maravilloso del otro lado de la cerca, ¿verdad? Sí, hay un dicho en inglés de que the grass is greener at the other side. El pasto es más verde en el otro lado. Bueno, no siempre es tan verde. Bueno, pero por supuesto, por ejemplo, supongo que tanto en China como aquí en Inglaterra ha habido cosas que nos han impactado, ¿cierto? Especialmente supongo que en China, con tantas diferencias culturales y diferencias de las personas, Yo te voy a decir algo. Va a ser súper curioso, pero hay mucha diferencia cultural, obvio. Asiáticos, no asiáticos, westerns, o sea, perdón, occidentales, etcétera, etcétera. Pero en China la cultura es muy semejante a la mexicana. no te creo. Sí, sí, a mí me ha Bueno, comen costado. insectos, ustedes comen grillos. Exacto, nosotros comemos chapulines, ellos comen insectos de todo tipo, nosotros comemos gusanos, pero bueno, no nos adentremos en la comida, que eso es otro tema, pero culturalmente hay muchas cosas, encontré como muchas semejanzas hacia nosotros. Y si nos vamos a temas de adaptación, yo creo que me ha costado muchísimo más trabajo adaptarme aquí en Reino Unido que en el mismo China. Claro, hablemos de que yo tenía edad diferente cuando me fui Claro. a China y todo era fiesta, baile, ¿Y aquí no? También, también, pero no tan seguido porque ya la edad pega. Yo no sé, quiero ir a acostar a las 10 de la noche. Uy, no, ya eso es muy tarde. No, hombre, 10 de la noche, Francisco, tú te vas a dormir más temprano si es posible. Sí, bueno, realmente a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Te impacta porque llegas a cambios culturales muy diferentes, la gente vive diferente, se comporta diferente a lo que uno está acostumbrado. Pero bueno, creo que siempre hay un proceso de adaptación y Sí, pero a ver, cuéntame que cuando tú pisaste aquí por primera vez en Londres, ¿qué fue lo que dijiste? Wow, o sea, wow. Uh, podría decirte que lo que más me sorprendió fue las diferencias tecnológicas que hay con respecto a Venezuela. Cosas como, por ejemplo, el pago contactless con las tarjetas sin contacto, o que los autobuses tenían su hora de llegada y también en el metro. Digamos, ese tipo de cosas en Venezuela no están tan establecidas o no funcionan de la misma manera. Entonces, realmente digamos, son ciudades diferentes, pues, Sí, y modos de vida diferentes con respecto a ello. claro, claro. Pero bueno, estamos hablando del medio de transporte, pero, ¿qué otra cosa fue que te impactó demasiado? O sea, de que dijiste, me encanta Londres, bueno, nosotros estamos situados en Londres, pero que dijiste, me encanta Londres por esto. Te puedo decir que no fue el clip. Muy notorio está. Como ustedes no nos ven, para que sepan, estamos con cobijas. Bueno, la verdad es que yo al final igual tampoco fue que pensé mucho cuál era la ciudad de destino, simplemente fue la oportunidad que se me brindó y bueno, fue un cambio radical y nunca he pensado en por qué no moverme, ¿me entiendes? O no lo he pensado seriamente. Me establecí aquí y bueno, yo creo que a veces soy una persona que no le gustan tanto los cambios, me costó mucho salir y una vez que ya estoy aquí es como que pensar en volver a salir Sí, me tomará mi sí, sí, tiempo. lo he notado, sí lo he notado. Pero bueno, ¿a ti ahora? A mí, mira, no me impactó mucho la tecnología. Supongo que en China igual Sí, o sí, mejor. sí, sí, la tecnología en China es increíble. Pero cuando yo llegué a Londres, algo que me gustó muchísimo, es como literalmente, y se hace escuchar como un súper cliché y todo eso, pero
Cuando yo llegué a Londres, literalmente me vi en el cuento de esas películas navideñas, sin nieve, por cierto, pero así como que la ciudad súper cute, pero que a las afueras parecen pueblitos, pero tú vas al centro de Londres y es espectacular, tanta historia, tanta arquitectura, tantas cosas tan, que, o sea, que de repente te pones enfrente de un edificio y dices, ¿qué habrá pasado aquí? O sea, de verdad, ¿quién vivió aquí? De repente volteas y ves un pub, un bar, y de repente dices, ¿habrá habido algo aquí Winston Churchill? O sea, como que sí te llega, como que sí llega a Claro. esas impresiones. Eso fue lo que más me impactó de Londres. Sí, eso realmente es una diferencia, supongo que en gran parte de Europa, ¿no? Pero es una diferencia muy notoria con respecto a, por ejemplo, ciudades mucho más modernas, digo, creadas en tiempos más modernos como Caracas, porque son ciudades que no tienen tanta historia, 300 años, 400 años como mucho. Entonces, obviamente no tienes esa sensación de que estás pisando por donde ha pasado tanta gente o tanta gente tan famosa. Tenía un profesor que decía que en Europa podía apostar que no había metro cuadrado donde no hubiese alguien enterrado. Y es lo más seguro. Te aseguro que ahorita abajo de nosotros nos están escuchando. Si fuéramos como los gringos que les da, creen que las casas están embrujadas porque tienen un cementerio debajo, bueno. Bueno, nosotros aquí, cabe aclarar que aquí se puede enterrar a tus familiares en el jardín. No tenemos jardín. Gracias a Dios. Exactamente. Pero sí, sí, o sea, Londres tiene mucha magia. De verdad que a mí sí me ha gustado Londres en ese aspecto. En otros aspectos como que sí ha habido más que nada un shock cultural, pero sí ha sido bastante bueno. ¿Cuáles crees que han sido los beneficios de haber migrado? Expandir mi mente. Yo también. Creo que si yo me hubiese quedado en México, yo sería una persona completamente distinta a la que soy ahora. Tengo tantas, esas creencias que yo tenía, porque sinceramente eran creencias limitantes, esos tabúes, que bueno, venimos de países latinoamericanos en donde el machismo es, ¡Jua! Y no estoy hablando de que hay feminismo, que esto, que aquello, no, 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 o sea, quiero diferenciar en este aspecto que el haber migrado por ejemplo, primero a China y haber conocido, porque en China, donde yo migré, fue en Shanghai, y en Shanghai hay extremadamente muchísima cultura. No nada más hay chinos, hay muchísimo extranjero, hay de todo el Una mundo. ciudad muy cosmopolita. Es súper cosmopolita y aparte es concurrida por extranjeros, o sea, literalmente de países que yo ni me acordaba que existían porque los pasé en geografía uno hace como 500 años, que, o sea, Uzbekistán, Kazajistán y todas esas cosas. Claro, frontera con China, por supuesto. Claro, sí, claro, pero pues uno no se acuerda, ¿no? Si En no, no, geografía. no llegan a México o No, a pues Venezuela. eso ni conocen dónde es, pero, o sea, todas esas diferentes culturas que me expandieron la mente. El conocer un poco de cada una de esas culturas, eh, europeos, asiáticos, incluso latinoamericanos, ¿no? Porque, bueno, o sea, México, a pesar de que es un país latinoamericano, está muy influenciado por nuestros vecinos del norte, ¿no? Entonces, pues no conocemos más allá de lo que somos nosotros. Es muy difícil. Ahora en estos tiempos creo que ya se conoce un poco más, pero anteriormente era como México, Estados Unidos. Bueno, y en Venezuela pasa que a pesar de que tenemos a Brasil como frontera, generalmente todas las personas extranjeras que llegan son hispanoamericanas, o sea, hispanohablantes, latinos generalmente, y entonces es difícil empaparse de otras culturas, expandir tus horizontes, como dices, y eso yo creo que también fue algo que me impresionó mucho al llegar aquí, ver esa variedad de personas todas en la calle. Claro, y sobre todo aquí en Londres, que es una ciudad también cosmopolita, que ni siquiera hay británicos. Entonces también vas conociendo todas esas culturas tan diferentes, indios, asiáticos, latinos, o sea, hay de todo un poco. Bueno, yo creo que sobre los choques culturales que nosotros hemos tenido, podríamos hacer todo un capítulo más adelante incluso. Claro. Pero bueno, para cerrar este capítulo No, de no, no, hoy, no, ¿cómo que cerrar?
Cuéntame, Fran, ¿volverías a tu país? Bueno, en mi caso particular, yo creo que sería complicado dado la situación venezolana, especialmente porque ya me quedan pocos conocidos y familiares en Venezuela. Realmente, de yo ir, prácticamente iría como un turista. No lo sé, quisiera volver para hacer turismo, realmente, y Ujú. visitar cosas que no visité cuando viví allí. Pero para vivir lo veo complicado, no en un tiempo cercano al menos. ¿Y tú? Yo, bueno, yo ya he hecho mi vida fuera de México desde hace tiempo. Y bueno, tú incluso eres de parte de mi vida. Eh, pero no lo veo como algo pronto. No lo veo como algo que quisiera hacer el día de mañana, ni dentro de 5 ni de 10 años. Pero dadas las situaciones, uno nunca sabe dónde está, ¿no? Pues eso es verdad. Entonces, si mi país sigue por lo menos más o menos estable, yo podría volver. Pero si se va a a la, a la ruina, no volvería. No Bueno, volvería definitivamente. como dicen, la vida es una rueda, a veces uno está arriba, a veces uno está abajo, y los países y todo tiene que ver con ciclos. Así que quién sabe en qué Exactamente. ciclo esté el país donde estamos y quién sabe en qué ciclo esté nuestros países originarios de aquí a 10 o 20 años. Ahora Sí. cuéntenos. Ustedes cuéntenos, los que nos están escuchando, ¿ustedes migrarían o han migrado o están pensando en migrar? O sea, cuéntenos un poco acerca de ustedes. Si ya han migrado, cuéntenos un poco de su experiencia migratoria. Y pues bueno, y para decir me fui de casa y pues no volví. Bueno, hasta luego. Hasta Hasta la otra luego. oportunidad y otro episodio de Y todo un show.